have the floor. Authorities. Otra vez, muy buenos días, ¿cómo están? Es para mí un honor presentarles al profesor Motoshige Ito, catedrático de Economía en la Universidad de Tokio. Hoy nos dará un repaso sobre la política económica de la Abenomics, sus resultados y cómo deben seguir desarrollándose para que Japón siga creciendo. También nos explicará sobre las medidas en materia de estabilidad presupuestaria. El profesor Ito tiene una amplia faceta profesional. Como catedrático, ha publicado numerosos libros y artículos sobre economía y negocios. Es un célebre comentarista en los medios de comunicación y es considerado uno de los economistas más prestigiosos de nuestro país. Pero sobre todo, hay que destacar su papel como asesor en diferentes órganos de toma de decisión gubernamental. Entre ellos está el Consejo de Política Económica y Fiscal, presidido por el propio primer ministro Abe y compuesto por altos cargos del gobierno y expertos del sector privado. En ese consejo se han tomado las decisiones relativas a la Abenomics. Por lo tanto, sin duda alguna, el profesor Ito es la persona más adecuada para dar a conocer la realidad de la economía japonesa y del Abenomics, ya que ha estado inmerso en el proceso de la decisión de las recientes políticas económicas de nuestro país. Han transcurrido ya dos años y medio desde la llegada del gobierno del primer ministro Abe y el objetivo de la Abenomics de salir de la deflación y aumentar la riqueza está dando sus frutos. Japón está en una evidente senda de recuperación y crecimiento y nuestra prioridad actual es impulsar el consumo para que nuestra economía siga creciendo. Espero que esta conferencia les ayude a entender mejor la situación económica de Japón y que a los empresarios españoles les sirva de estímulo para abrir nuevas oportunidades en nuestro país. En definitiva, deseo que estos encuentros contribuyan a fortalecer las relaciones bilaterales entre España y Japón. Para terminar, quisiera agradecer al José Manuel González Huesa por su participación como maestro de ceremonias, a todas las personas de Nueva Economía Forum y de Abertis que han hecho posible esta jornada. A todos ustedes por su presencia, muchas gracias. Thank you, Mr. Koshikawa, distinguished guests. Gracias, estimados invitados, señoras y señores. Es un placer para mí estar aquí para hablar de Abenomics. Y me disculpo por no poder hablar español, así que espero que la intérprete les ayude a entenderme. Permítanme hacer una introducción para que entiendan a lo que me refiero de lo que voy a hablar. En la página 1
simplemente explico qué es lo que ha ocurrido en Japón desde que llegó al cargo de primer ministro el señor Abe. Esto ocurrió hace unos 2 años y medio y, como a lo mejor sabrán, Japón se encontraba en una situación de deflación muy grave desde hacía más de 10 años. Y hace 2 años y medio, como pueden ver, la línea roja del gráfico muestra la expansión de la oferta mensual. Esto es lo que hizo Estados Unidos justo después de la caída de Lehman Brothers, y nosotros seguimos la misma experiencia, el mismo ejemplo que Estados Unidos, y eso lo cambió todo. Si pasamos a la siguiente página, la página 2, ahí podrán hacerse una idea, ver una imagen de la economía japonesa en los últimos 20 años. Aparecen los datos sobre tasas de inflación como deflactor de PIB, una manera de ver las tendencias de precios a nivel macro. Y aquí pueden identificar que nuestra tasa de inflación fue negativa durante muchos años y que hay muchas historias muy tristes detrás de la deflación. Japón probablemente sea uno de los pocos países del mundo, o el único, después de la Guerra Mundial, en sufrir una deflación tan prolongada. La economía estaba estancada y una vez que se entra en deflación es muy difícil salir de ella. Sin embargo, debido a la expansión monetaria, finalmente estamos saliendo de la deflación. En las páginas 4, 5 y 6 podrán ver qué tipo de cambios ha experimentado la economía japonesa. Fíjense en la página 4, donde aparece la cifra de empleo. Hoy nuestra tasa de desempleo es solamente de un 3,3%. Por lo tanto, hemos tenido una expansión muy importante en la demanda laboral. Y cuando hablamos de tasa de aperturas activas, aquí hablamos del ratio entre el número de puestos de trabajo dividido por el número de personas que buscan trabajo. Esto yo lo llamo la tasa de apertura activa. Vemos que es uno de los más altos de los últimos 23 años. Y en este sentido, el mercado de trabajo se está abriendo rápidamente y por eso también los salarios y sueldos están aumentando, están empezando a subir. Y bueno, esto es lo que tenemos. Y aquí tenemos la tasa de desempleo. En la siguiente página se pueden hacer una idea de los beneficios corporativos, que como podrán ver también crecen muy rápidamente. Desde el año 2012 al 2014, en estos 2 años los beneficios de las empresas japonesas han crecido en un 33% más. Así que si se fijan ustedes en la bolsa japonesa, verán cómo ha subido más del 100% en los últimos 2 años. O sea que los beneficios corporativos están subiendo, están aumentando. Esto es lo que nosotros llamaríamos la etapa 1 de Abenomics, de la Abe Economía. En la página 6, como podemos ver, empiezo a hablar de la etapa 2, donde también han transcurrido algunos acontecimientos políticos importantes. Uno de los más importantes es que el señor Abe fue reelegido como presidente del partido más importante, y eso quiere decir que va a seguir siendo nuestro primer ministro en los próximos 6 años. No sé si conocen la política de Japón. La verdad es que es un tanto inusual. Antes del señor Abe, tuvimos 6 primeros ministros durante un periodo de 6 años. Imagínense, cada año un primer ministro diferente. Pero, bueno, así era la realidad de la política japonesa antes del presidente Abe. Era prácticamente imposible llevar a cabo reformas importantes, teniendo en cuenta tantos cambios que se produjeron de primeros ministros. Así que el hecho de que el señor Abe vaya a seguir siendo primer ministro durante 6 años nos da esperanzas en que se va a realizar una reforma realmente muy profunda durante su presidencia de la política económica. En Japón
hemos tenido un debate muy agitado sobre el tema de la seguridad nacional. Ya saben dónde estamos ubicados en Asia. China se está expandiendo mucho y los poderes cambian, ¿no? Así que hace falta ajustarnos por motivos de seguridad nacional. En Japón ha habido un debate muy dividido. Hay gente que está a favor, otros que no. La política ha estado dominada por temas de seguridad nacional en los últimos 3 o 4 meses, pero finalmente el gobierno ha aprobado una ley relativa a la reforma, con lo cual el primer ministro Abe una vez más ha demostrado que puede dedicarse a partir de ahora también a la economía, ¿no? La política nacional también es importante. Vamos a tener elecciones al Parlamento dentro de poco y necesitamos apoyo de los políticos para hacer las reformas económicas. O sea que está claro que el señor Abe va a seguir trabajando en el proceso económico de cara al futuro, lo cual traerá consigo más cambios necesarios para la economía japonesa. Si se fijan en la página 7, aquí pueden ver un resumen de lo que acabo de decir. Abenomics, etapa 1. Bueno, esto es lo que se ha conseguido. Se ha conseguido mucho en distintas áreas, como el PIB nominal, tipos de cambio, inflación esperada, tasa de desempleo, beneficios corporativos, cotizaciones en bolsa, ingresos fiscales. Han crecido un 23% los ingresos fiscales en los últimos pocos años, lo cual no está mal, ¿no? Todo esto, bueno, pues es muy bueno, son cifras muy buenas, pero desgraciadamente la economía no es tan sencilla. Hay un área que no está respondiendo a este tratamiento abenómico, que es el consumo, la inversión y quizá las exportaciones. Como podrán ver en la página 8, el principal organismo, el cuerpo de la economía japonesa sigue siendo débil. Es verdad que las cosas se están moviendo rápido, pero bueno, quizá la salud no sea tan buena por la deflación. Si uno ha tenido experiencia de más de 10 años con deflación, pues eso hace que la mentalidad de la gente, bueno, pues se vea muy influida por la deflación. La gente de la calle piensa, bueno, la economía puede que esté relativamente fuerte, pero esto puede que no continúe siendo así durante mucho tiempo, así que se protegen, no gastan mucho y siguen ahorrando. Y el sector corporativo tampoco está muy seguro de si la economía japonesa se está expandiendo tanto como pensamos. La población de Japón, por otra parte, se está reduciendo por la estructura demográfica. Se está envejeciendo muy rápido y por eso los japoneses invierten ahora mucho en el extranjero, porque la inversión es muy importante para fortalecer la competitividad, pero aún así tienen mucho cuidado a la hora de invertir en Japón. Y los salarios, aunque están aumentando bastante además, pero todavía no es suficiente porque los precios suben más. Por lo tanto, hay que subir más los sueldos y los salarios. Y por otra parte, necesitamos que la economía local se expanda no solo en Tokio, sino en otras zonas también. Por lo tanto, tenemos todavía mucho por hacer y este es un objetivo muy importante para la Abenomics etapa 2. Pero hay algunas buenas noticias. En la página 9 podrán ver algunas ideas de qué es lo que se está haciendo. Como dije antes, durante los 2,5 años primeros de Abenómica, durante lo que llamamos Abenómica etapa 1, conseguimos cambiar de forma sustancial distintos indicadores económicos como la inflación esperada, salario, beneficios corporativos, cotizaciones en bolsa, y todo esto empezó a movilizar nuestra economía, sobre todo el hecho más importante es que estamos saliendo de la deflación. El hecho de que estemos saliendo de una situación de deflación hace que
nuestros precios a partir de ahora se puede esperar que empiecen a subir y los salarios también empezarán a subir. Los tipos de interés se han mantenido muy bajos, igual que en otras naciones industrializadas. Y el Banco de Japón sigue manteniendo una política monetaria expansionista, ¿no? Y los tipos de interés son muy bajos, pero al mismo tiempo los precios aumentan. Y esta es una situación en la que los economistas llaman tipo de interés negativo. Y cuando digo negativo es que la inflación que se espera es superior al tipo de interés nominal. Y esta es una situación que nunca habíamos experimentado en los últimos 40 años. Es la primera vez, la primera experiencia de este tipo que tenemos, eso de tener unos tipos de interés negativos. Y se pueden imaginar que este es un factor muy importante para movilizar tanto el sector inmobiliario como el sector corporativo. En la siguiente página, en la página 10, podrán hacerse una idea de por qué esto es tan importante. Recuerden que durante el periodo de deflación, lo que ocurrió fue que los consumidores empezaron a ahorrar, lo cual no es bueno para la economía. Pero el hecho de que ahorraran tanto significa que ha habido una rapidísima acumulación de recursos financieros en manos de los consumidores. Los recursos financieros de nuestras familias divididas por sus ingresos es del 400%. Eso quiere decir que los hogares japoneses, sus recursos financieros, son de los mayores del mundo. Estamos hablando de un 400%. En el caso de Estados Unidos y el Reino Unido eran de un 300%. No sé en España, pero en el caso de Alemania o Francia es de un 200%. Por lo tanto, tenemos un 400% de recursos. Pero como pueden ver en la página 10, gran parte de estos ahorros se concentran en depósitos y en liquidez, en dinero metálico. O sea, está ahí parado, no se invierte. Y la razón es muy sencilla, por la deflación. Durante el periodo de deflación era racional y lógico el poner el dinero en depósitos y en liquidez, porque el valor del dinero aumentaba. Pero ahora todo está cambiando. Y si los japoneses son racionales, es muy importante que movilicen ese dinero. Esto es muy importante para la economía japonesa, ya que el arma más fuerte que podemos utilizar para la recuperación de la economía japonesa es tener muchos recursos financieros. Y eso ya lo tenemos. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es movilizar el dinero, que se invierta o que se fomente el consumo. Eso también sería muy estimulante. El salir de la deflación tiene consecuencias muy importantes. Y otro aspecto que también es muy importante es el sector corporativo. Como dije antes, el sector corporativo está ganando muchísimos beneficios, pero hasta la fecha no han utilizado ese dinero. Lo único que han hecho ha sido conservar sus ingresos en el bolsillo, porque siguen siendo muy cautelosos por el modo en que el dinero... Pero cuando suben los precios o cuando los tipos de interés reales llegan a cierto nivel, ya la gente no puede quedarse el dinero en el bolsillo debajo de la alfombra, porque entonces pierde valor. Por eso ahora los directivos de empresas están pensando en cómo sacar ese dinero, sacarlo a flote. Solamente hay 3 razones para hacerlo. Uno, para invertir. En segundo lugar, para conseguir dividendos, o sea, repartir dividendos entre los accionistas. Y lo tercero es subir los sueldos. Cualquiera de esas cosas es buena, porque si hay inversión, eso anima la actividad económica. Si se reparten dividendos entre los accionistas, eso estimula el consumo. Y si suben los sueldos y salarios, también es muy importante. O sea que estamos en un punto de inflexión muy importante, intentando ver cómo podemos cosechar los resultados de la primera etapa.
Sigamos hablando ahora de la etapa 2. Como dije antes, la longevidad del gobierno es muy importante para hacer reformas. Tú no puedes esperar a que se produzcan reformas muy importantes en solo un año. Hacen falta al menos 3 años, 4, 5, 6 años. Por eso ahora tenemos una agenda muy importante de reformas. Aquí aparecen algunas de las más importantes de la página 11, pero no son todas, hay muchas más. La primera es la reforma agrícola y la apertura de nuestro mercado. Luego lo explicaré en mayor detalle. En segundo lugar, la reforma del gobierno corporativo y la movilización del mercado financiero. En tercer lugar, la reforma del mercado laboral, muy difícil pero muy importante. En cuarto lugar, la energía. Como sabéis, desgraciadamente tuvimos un accidente nuclear muy grave y bueno, pues esa ha sido una de las razones por las que hay que reformar el sistema de energía. Y luego la seguridad social, porque somos una sociedad que envejece. En la página 12 nos la vamos a saltar y vamos a pasar a la 14, por ejemplo. Pido disculpas porque no está traducido al inglés, pero bueno, pueden identificar las banderas, yo creo, de los países representados aquí. Hay 12 países que están participando en la negociación TTIP, transpacífica, transatlántica. Es muy difícil porque hay visiones diferentes de 12 países distintos. Yo espero que haya una reunión ministerial muy importante del TTIP en Atlanta, Georgia, a finales de septiembre, el día 30, y si somos capaces de celebrar esta reunión ministerial en Atlanta, yo creo que las negociaciones irán por buen camino y se llegará a algún tipo de acuerdo. Y esta es la primera acuerdo importante de Asia en materia agrícola. Estamos muy por detrás de los países europeos, pero es algo muy importante para Japón. Y no solo esto es importante. Si pasamos a la página anterior, la número 13, el proceso de negociación está creando muchos incentivos para hacer las reformas domésticas nacionales que necesitamos. Desgraciadamente, el sector agrícola ha estado muy protegido en Japón durante muchos años y sigue habiendo bastante protección para ciertos productos como el arroz, la ternera, el cerdo. Pero si vemos la realidad del sector agrícola en Japón, lo cierto es que ya ha cambiado mucho. Solamente un 6% de los agricultores producen más de un 60% de nuestros productos agrícolas. Si estáis familiarizados con la alimentación japonesa, que creo que es de muy alta calidad, espero que estén de acuerdo, eso se debe a que los agricultores y ganaderos son muy competitivos. Un 6% de los agricultores producen un 60% de los productos, pero desgraciadamente un 94% de los agricultores dependen todavía de medidas proteccionistas. Y esta es una realidad política. Uno de los factores más importantes de la reforma agrícola es que podemos seguir los cambios que se han producido en la industria. Es muy importante que así sea. Y espero que con las negociaciones del acuerdo TTIP, bueno, pues se acelere también el proceso de negociación y los acuerdos entre la Unión Europea y Japón. La idea es abrir nuestro mercado, tener más mecanismos de mercado en la industria y en la agricultura es muy importante para una economía. Pasemos ahora a la página 15, donde aparece un resumen de la reforma que acabo de comentar. Como dije antes, uno de los escenarios más importantes para la recuperación de la economía japonesa ha sido el uso más eficaz de los recursos financieros, de los ahorros, del dinero que tiene la gente.
para que ese dinero se invierta en alguna actividad. Por eso necesitamos una reforma del sector corporativo y también de los ahorradores. Y estamos en un proceso muy importante también de reforma de las pensiones, del ahorro, etcétera. Pero al mismo tiempo estamos reformando el sector corporativo, porque la reforma del gobierno es tan importante para movilizar recursos y de esa forma que se hagan inversiones más productivas, para que animen a los accionistas a invertir. Por todo eso, el gobierno está deseoso de introducir otras dos reformas. O sea, aumentar la voz y el voto de los inversores institucionales en el Consejo de las Empresas y, por otro lado, bueno, pues que haya más participación en la gestión de la empresa. Como pueden ver, estamos hablando de quizá 10 o cientos de reformas según se mire, según se vean las más globales o más pequeñas. Bueno, debo ir terminando. La reforma del mercado de la energía es también otra reforma importante que tenemos ante nosotros. Ahora estamos separando la generación y el transporte. Y esta es la reforma más importante de los últimos 60 años. Y espero que proporcione más incentivos a nuevas empresas que entren en el sector y se pueda hacer un uso más eficiente de la energía. Hemos hablado mucho de la respuesta de la demanda. Por ejemplo, se podrían subir los precios de la energía convencional y de esa manera se fomentaría el uso de energías renovables. En la página 17 resumo la reforma del mercado laboral. Como son tantas reformas, no voy a hablar mucho de cada una de ellas, pero lo importante es que esta reforma del mercado laboral es muy complicada porque hay muchos grupos de interés. Aunque el señor Abe es muy cuidadoso, él intenta concentrarse en algunas áreas, en algunas cosas que son muy eficaces e importantes. Habrán oído hablar de aumentar la participación de la mujer en el mercado de trabajo. Bueno, desgraciadamente Japón estaba muy rezagado comparado con las mejores prácticas del mundo. Y ahora estamos intentando ponernos al día. Y no solamente la reforma del mercado de trabajo, sino también de la seguridad social, de guarderías, del sistema fiscal. Lo importante es ver cómo podemos movilizar a las mujeres, por ejemplo, para que trabajen. Permítanme dedicar los últimos minutos a una reforma que es muy importante, la fiscal, y que tiene muchos parecidos con la experiencia española. En la última página podrán ver algunas ideas. Lo que me gustaría subrayar es que el salir de la deflación es un punto de partida muy importante para que haya consolidación fiscal. Posteriormente podemos hablar de cifras, pero lo que quiero decir es que los ingresos fiscales del gobierno han aumentado casi un 25% en los últimos 3 años. Y ahora estamos, como vemos, viendo mayor llegada de impuestos y eso es muy bueno para la consolidación fiscal. Y en la página 18, ahí podrán entender cómo esta reforma de consolidación fiscal es tan difícil de llevar a cabo. Hay 3 problemas en Japón. Por un lado, tenemos una deuda pública enorme. El ratio deuda-PIB es muy alto. Una de las cosas sorprendentes es que este ratio es del 200%, pero seguimos siendo un mercado que no está mal porque tenemos muchos ahorros en manos de las familias. Vamos a necesitar mucho tiempo para resolver ese tema. Hemos acumulado esta deuda a lo largo de 25 años, desde los años 90. Así que los próximos 20, 25, 30 años los tendremos que dedicar a reducir este ratio. El segundo problema inmediato es que desgraciadamente seguimos teniendo un déficit fiscal. Por eso, uno de los objetivos más inmediatos del gobierno es ver cómo se puede reducir ese déficit fiscal y hacerlo lo antes posible. Es el objetivo del presidente. Vamos a dirigirnos
a este tema y resolverlo de aquí al año 2020. Y posteriormente podremos conseguir un superávit presupuestario. El tercer aspecto a tener en cuenta es que, desgraciadamente, se está produciendo un rápido envejecimiento de la población. Japón es una de las sociedades más envejecidas entre los países de la OCDE. Esperamos que este envejecimiento continúe y aumente. Los baby boomers ahora tienen unos 25 años, así que dentro de unos años, en el año 2025, estos baby boomers van a tener más de 75 años. Probablemente los gastos médicos aumenten rápidamente, etcétera. Y estos baby boomers, los que tienen ahora más años, bueno, pues tendrán 80 y tantos y tendrán que estar en una residencia y, bueno, pero todavía tenemos tiempo para hacer algo. El gobierno se ha tomado muy en serio la reforma del sistema de seguridad social, aunque debo decir que estamos muy orgullosos de que hasta la fecha, la verdad es que lo estamos haciendo muy bien. ¿Os podéis imaginar? Japón es la sociedad más envejecida de los países de la OCDE y nuestro gasto médico en relación con el PIB es solo del 9%. Ese es el promedio. Estamos en la media de los países de la OCDE, así que si te hacen una cirugía muy cara, en Japón es más barato operarse que en otros países. O sea que por ahora vamos bastante bien. A pesar de que el gasto médico haya aumentado y haya aumentado la longevidad, porque la longevidad en Japón es la mayor del mundo, quizá no tanto por el gasto médico, sino por la alimentación en Japón. Así que les recomiendo que coman más comida japonesa. Pero bueno, como digo, en este sentido nos va muy bien. La pregunta es si vamos a poder seguir haciéndolo también cuando tengamos que gastar más porque la población haya envejecido más dentro de 10, 20 años. Y este es el reto al que se enfrenta el gobierno. El señor Abe ahora se toma mucho más en serio el tema de la reforma de la seguridad social y eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Me va a permitir que el diálogo lo mantengamos en español, aunque bueno, puede todo el mundo utilizar la traducción simultánea. Quería aprovechar su larga experiencia y su asesoría en su país para que nos analizara un poco cómo ve España desde su punto de vista económico. Estamos en un momento en que España está creciendo, está creando empleo, pero tenemos, como sabe, me imagino que sabrá, tenemos un índice de paro altísimo y también una deuda importante. ¿Cómo ve a España en este momento? Creo que desde el punto de vista de Japón, España lo ha hecho muy bien después de del desplome de Lehman. Sé que al principio España lo pasó muy mal, al principio de la crisis, pero la verdad es que han seguido medidas de seguridad, han conseguido reducir el déficit presupuestario y yo creo que ahora están consiguiendo un crecimiento bastante sustancial. Uno de los problemas que tiene España es el sistema del euro, la política monetaria, que se concentra en Frankfurt. Y eso quiere decir que cada nación no tiene autonomía en política monetaria. Y eso puede dar mayor rigidez a la situación. Pero bueno, ustedes están disfrutando de lo bueno que tiene la intervención del mercado y, por otro lado, sus limitaciones. En cuanto al tema del empleo, es muy difícil. Yo he participado en una conferencia en Francia sobre reforma laboral hace 2 o 3 meses y se habló de lo mismo. En Japón la tasa de paro es de solo un 3,3%. La global, en los jóvenes un 6%, en Francia es un 10% y la de jóvenes 20% y en España la cifra es incluso peor. Bueno, lo cierto es que el mercado laboral tiene características muy diferentes en un país y en otro.
Por lo tanto, no se pueden comparar las cifras. Lo que quiero decir es que la reforma laboral, incluso en el caso de Japón, es complicada políticamente hablando. Hay que hacerla poco a poco, muy poco a poco, gradualmente, para que se adapte a la realidad del mercado. Insisto, la economía española, ¿qué debilidades puede tener? Una excesiva dependencia, por ejemplo, del turismo. Usted ha mencionado el paro juvenil, es más de la mitad del paro juvenil, es una preocupación permanente. ¿Qué debilidades tiene la economía española y qué fortalezas? Creo que la mayor fortaleza de la economía española es que formáis parte de Europa, de un mercado muy grande. Y os habéis beneficiado mucho de esta posición después de crearse la eurozona. Pero desgraciadamente, como decía antes, la unificación de divisa está pues creando una gran rigidez en la economía. Y después de la caída de Lehman, vosotros habéis sufrido por esa rigidez. Pero aún así yo creo que seguís beneficiándoos de la presencia del mercado de la Unión Europea, que os permite relacionaros mejor con los países de Europa. Y yo creo que eso es muy importante. Desde el punto de vista de un extranjero, de un observador que observa desde fuera un país como España, la reforma laboral ha sido muy importante. Probablemente sea mejor gastar o hacer más esfuerzo en dar oportunidades para los jóvenes, porque los jóvenes, los trabajadores jóvenes, son los que crean las sociedades del futuro. Así que la educación, la oportunidad de empleo para los jóvenes es de lo más importante que se me ocurre para España. Que la economía japonesa, o mejor dicho, la sociedad japonesa está envejeciendo y que hay un incremento de la inversión fuera de Japón. ¿Cree que ese incremento también puede llegar a España? Es decir, ¿Japón puede invertir más dinero en España de lo que hace ahora? Sí, espero que sí, que lo hagan. De hecho, se invirtió bastante justo después del euro y del acuerdo de Maastricht, porque nos dimos cuenta de que España era un lugar muy importante donde invertir. Y como dije antes, la teoría económica lo que hace es subrayar mucho la apertura de la economía. Queremos invertir más en el extranjero y que los extranjeros inviertan más en Japón. Así que espero que las empresas españolas inviertan en Japón, pero al mismo tiempo nosotros invirtamos más en países europeos, sobre todo en España. La inversión es muy importante y sabrás a lo mejor que la tasa de crecimiento de la inversión es muy superior a la del comercio. Está creciendo mucho más. En los países importantes, los de la OCDE, la inversión es hoy mucho más importante que el comercio. Por eso creo que el invertir en ambas direcciones es algo positivo. Está en el euro. Grecia también está en el euro. Acaba de salir de unas elecciones. ¿Usted cree que el problema de Grecia se está encauzando o cree que es un problema permanente e insoluble? Eso lo saben ustedes mejor que yo, la verdad. La situación de Grecia la conocen ustedes mejor. Hay un gran problema cuando hablamos de Grecia en el año 2012. En aquel momento el Banco Central Europeo no actuó con decisión. No dio esperanzas a Grecia ni a España. Imagínense si cayeran los precios de los bonos del Estado japoneses, que cayeran en picado. El Banco de Japón rápidamente compraría esos bonos del Tesoro. Si se produjera una caída del precio de los bonos americanos, la Fed actuaría rápidamente, pero desgraciadamente en el año 2012, cuando esto ocurrió en Grecia y hasta cierto punto en España y en Italia, el Banco Central Europeo no actuó en el primer momento. Y eso yo diría que es una debilidad de la expansión monetaria.
Pero en verano del año 2012 el Banco Central Europeo cambió de postura y entonces, acudió a ayudar a los mercados. En ese sentido, el sistema del euro está cambiando mucho. El caso de Grecia es muy diferente a lo que ocurrió en el año 2012. Y yo creo que estos cambios han sido muy útiles para España. No sé nada de política en España, todavía no, pero por ahora, los mercados confían bastante en España y en que las cosas van a ir mejor. Concretamente 4 sobre la economía china, que es lo que más ha preocupado a nuestros asistentes, y el titular que se puede decir, o la pregunta que se puede decir más directa es: ¿cómo puede afectar a la AVE economía el frenazo de China? Y esto lo preguntan tanto Alicia González del País, como Santiago Castillo, como Henrik Kret de la Embajada Alemana, como Amadeo Lorenzo, y le preguntan eso: ¿cómo puede afectar el frenazo de la economía china a la economía japonesa? Creo que China es la segunda economía más grande del mundo. Así que cualquier problema en la economía china va a tener un impacto no solo en Japón, sino en Estados Unidos, Europa, en todos los países del mundo. Por eso hay que observar cuidadosamente lo que está ocurriendo en China. Pero tampoco hay que ser demasiado pesimista con respecto a la economía china. La economía china va en el sendero correcto. Como saben, han tenido un crecimiento muy alto con el sector manufacturero orientado a la exportación, con una industrialización intensiva, salarios bajos, y saben que no pueden seguir así. Y ahora están pasando de exportar a más consumo doméstico, de una industria intensiva en mano de obra barata a otros sectores de servicios de valor mayor añadido, ¿no? O sea que todo esto está cambiando en China. Y es correcto. El problema es que China es tan dramática, tan enorme, que desde el punto de vista macroeconómico, cualquier cosa que hace China se nota en otras partes. Pero bueno, lo que sí hay que reconocer es que China va en la dirección correcta. Antes, para bien o para mal, Japón no depende tanto del mercado chino como otros países asiáticos. Incluso la industria del automóvil, que es muy importante en Japón y que no iba tan bien en China. Empresas como Volkswagen, General Motors, tienen una cuota de mercado muy superior en China porque son mejores a la hora de moverse políticamente, ¿no? Y han conseguido penetrar el mercado. Bueno, la influencia, como digo, China en Japón no es tanta como otros lugares, pero Corea, Indonesia, países del sureste asiático dependen muchísimo de la economía china. Y ahora hay mucha colaboración entre países asiáticos. Eso nos va a afectar también mucho, ¿no? Pero bueno, lo que tenemos que hacer es observar con cuidado y ser cautelosamente optimista, en mi opinión. Afectados por un caso, que ha sido el de Volkswagen, que está por resolver, y vamos a ver en qué medida se puede resolver este asunto. ¿Cómo puede afectar a la economía alemana, este caso, a la economía del mundo del automóvil? Un caso tan trascendente. Yo no soy experto en la industria del automóvil y no sé más que usted. Lo único, leer el periódico, ¿no? Cualquier empresa que se enfrente a este tipo de escándalo, a este tipo de problema, lo más importante es la reacción, la manera en que reaccionan. El primer movimiento que hace Volkswagen es muy importante. Hay un caso muy famoso, el de Tylenol. Tylenol, que es un caso que estudian en Harvard. Un terrorista
un grupo terrorista que dijeron que habían metido un veneno en Tylenol, en pastillas de Tylenol, un fármaco de Johnson & Johnson. Y Johnson & Johnson reaccionó rápidamente y sustituyó todos los fármacos sin que costara nada a la gente. A Johnson & Johnson le costó mucho dinero hacer esto, pero con esto consiguieron mejorar su reputación inmediatamente. La manera en que reacciona una empresa después de producirse un incidente es muy importante, así que espero que la rápida reacción de Volkswagen funcione. No solo sería bueno para Volkswagen, sino para la economía alemana y la mundial. Así que veremos qué pasa. ¿Puede beneficiar de alguna manera a otro gigante del automóvil como es Toyota? No, yo creo que probablemente sabrán que la industria del automóvil es muy complicada y está muy interrelacionada. Tenemos empresas muy importantes de accesorios y repuestos que venden a empresas no solo japonesas, sino americanas, alemanas. Yo diría que la industria del automóvil está muy interconectada. Y Toyota y otras empresas automovilísticas miran eso con preocupación, porque es un problema no solo de Volkswagen, sino de la industria de la automoción en general. Y Toyota probablemente esté estudiando el caso cuidadosamente. El señor Piqué, que fue ministro y que también es un empresario importante español, para que haga una pregunta. Muchas gracias y gracias en primer lugar al profesor Ito por su magnífica y detallada exposición. Yo quería hacerle una pregunta, o casi una reflexión, ¿no? Toda esta política económica que hemos dado en llamar Abenomics, con sus famosas 3 flechas, de momento parece que efectivamente está teniendo efectos en las 2 primeras, ¿no? En el Stage 1. Y las políticas de demanda pues, están teniendo consecuencias aparentemente positivas, por lo menos en el corto plazo. Pero, como siempre, lo más difícil es las políticas de oferta, las políticas de la tercera flecha, que son las más complicadas desde el punto de vista político. Y me quiero referir a esa tercera flecha para hacer un comentario. Usted ha mencionado, y es el caso de España también, que uno de los grandes problemas de Japón es el envejecimiento. En el caso de España estamos yendo a una especie de suicidio demográfico si no cambian las tendencias, y eso puede ser también el caso de Japón. Por eso es necesaria la reforma del sistema de seguridad social, pero llama la atención que otro de los grandes objetivos de la tercera flecha, que es la integración de la mujer al mercado de trabajo, lo que nos dice la experiencia histórica es que esa incorporación, que es muy positiva desde muchísimos puntos de vista, tiene un impacto negativo sobre la evolución demográfica, y así ha sido, por ejemplo, en el caso de España. Mi pregunta es cómo hacer compatibles esos 2 objetivos, reducir el envejecimiento de la población y al mismo tiempo integrar a la mujer en el mercado laboral. Yo creo que el envejecimiento de la población es un problema muy difícil. Los gobiernos, claro, están empezando ahora a recalcar la importancia de tener más hijos y están dando más ayuda al cuidado de los niños y su educación. Pero esto no es una solución inmediata. Tenemos que continuar dando énfasis a estas medidas para que la gente tenga más hijos y tenga donde cuidarlos. En cuanto al aumento de la participación de la mujer, bueno, yo creo que ahora estamos en una fase diferente, creo. Hace más de 10 años, el gobierno empezó ya a dar igualdad de oportunidades en el trabajo a hombres y mujeres, pero desgraciadamente lo que ocurrió fue que obligó a algunas mujeres a trabajar como los hombres,
sacrificando su vida personal, dejando de pasar más tiempo con los hijos y pasándolo más en la oficina. En esta ocasión esperamos aumentar la voz de la mujer y que los hombres se parezcan más a las mujeres y pasen más tiempo en casa. Y de esa manera, bueno, pues habrá un mejor equilibrio, una mejor conciliación de vida laboral y personal. O sea que no es solo cuestión de reformar el mercado de trabajo, sino cambiar el estilo de vida en la comunidad japonesa, lo cual no es fácil, claro que no, pero al menos el primer ministro habla mucho de ello y reta a la gente que lo haga. Así que espero que continúe este proceso. Y los gobiernos tienen influencia en algunas áreas. Si tú cuentas el número de altos ejecutivos que trabajan en la burocracia del gobierno, os quedaréis impresionados. La mujer ha aumentado muchísimo su participación. Hay muchas directoras, mujeres. Y si vemos las declaraciones de los directivos de empresas, estos están empezando a hablar más, enfatizando más la necesidad de invitar a más mujeres para que trabajen en altos cargos de sus empresas. Y si pensamos en la reforma fiscal, en Japón tenemos un sistema fiscal tan tradicional que la esposa tiene un privilegio especial, tiene exención fiscal, lo cual es una manera de favorecer a las amas de casa. Y nosotros intentamos neutralizar este sistema para que tanto la mujer que trabaja como la que se queda en casa tenga algún tipo de exención o beneficio fiscal. Pero como he dicho antes, son cosas que llevan tiempo. En cuanto al envejecimiento, qué problemón. Lo importante es que tenemos que hacer dos cosas. Tenemos que reformar el sistema de seguridad social para que tenga acceso todo el mundo a ella. Una mujer hace poco ha hecho un estudio y se ha visto que, bueno, que las personas mayores van a ver reducida su pensión, pero para la sostenibilidad del sistema es algo bueno. En términos políticos va a ser difícil a partir de ahora, pero la reforma de la seguridad social ya se está realizando y el envejecimiento de la población es la principal razón por la que lo estamos haciendo. Pero tenemos que trabajar más para enfrentarnos al problema del envejecimiento. En el tema de oferta laboral, el Gobierno está ampliando el uso o la contratación de trabajadores extranjeros para que vengan a Japón. Empresas japonesas contratan a 6 o 7 millones de personas que vienen de fuera de Japón en sus filiales extranjeras y se están planteando seriamente el dar más movilidad a esos trabajadores que están en el extranjero. Quizá algunos trabajadores españoles que trabajen en empresas japonesas aquí o tailandeses o lo que sea, para que vengan a Japón y ahí tener más experiencia y luego pueden volver a su país. Este tipo de modernización yo creo que sería una buena fuente de trabajadores y sería una lección importante para los que trabajan en estas empresas. Este es un ejemplo de cómo el Gobierno está intentando mejorar la creación de empleo en el mercado de Japón. Como se nota que el señor Piqué ha estado rodeado de periodistas, porque ha hecho una serie de preguntas que me ha desordenado el orden. Lo siento, pero no puedo repetir las mismas preguntas que ha hecho el señor Piqué. El señor Manuel Gago, de la COE, le pregunta cuál es el peso de las pequeñas y medianas empresas en la actividad económica en el empleo japonés. Como sabe, en España las pequeñas y medianas empresas son muy importantes y ocupan una parte importante de nuestra actividad económica. Creo que, como sabrán, también es muy importante en Japón. Un 75% de los trabajadores trabajan en pymes
Y en cuanto al valor añadido, un 75% de la actividad económica es pymes. Si vemos la industria de la automoción, Toyota o Nissan proporcionan solamente un 30% del valor. El restante 75% viene de, bueno, pues fábricas de repuestos, piezas, etcétera. Pensamos que las pymes son muy importantes, pero al mismo tiempo creemos que la pyme tiene que adaptarse a la realidad de la globalización. En el pasado, bueno, todo estaba muy orientado al mercado doméstico, pero ahora hemos hablado de que necesitamos un campeón oculto. No sé si conocen lo del campeón oculto. La economía alemana tiene muchas pymes que son muy competitivas en el mercado mundial, a pesar de que son pequeñitas. Por eso intentamos que aumente el número de campeones ocultos, para que sean competitivas a nivel internacional todas estas pymes, y eso nos dará una mejor base para la economía japonesa. Y recordarán que dije antes que nuestra tasa de desempleo es de solamente un 3,3%, o sea, muy baja. Y una de las razones más importantes por las que tenemos una tasa de paro tan baja es porque las pymes son una fuente muy importante de trabajo para mujeres y para hombres, y por eso la tasa de desempleo es tan baja en Japón. Antonio Garrigues. Gracias, profesorito, por una presentación sobre todo muy objetiva. Nos ha hablado de las fortalezas de la economía japonesa, pero también de las debilidades. Y ese tipo de mensajes objetivos en la época en que estamos viviendo es muy importante. El mundo en estos momentos está viviendo una época muy compleja y muy difícil. Los países que tenían que emerger no emergen. Argentina no emerge, Venezuela no emerge, Brasil no emerge, México no emerge, China no emerge, todo lo que podía emerger. Y en cambio los países desarrollados crecen muy poco. En Europa se crece poco, en Estados Unidos se crece también poco. Y yo creo que eso va a ser un poco la constante en los próximos años, ¿no? Pero además eso está generando problemas importantes. Por ejemplo, el de la desigualdad social, inequality, la desigualdad social. En estos momentos ese problema es el problema más importante en Estados Unidos y es el problema más importante en Europa. Y dentro de Europa, España es el país más desigual. Me gustaría saber cuál es su reflexión sobre la inequality en su país. Y también dos temas muy rápidos. Uno es, ¿por qué ha generado tanta discusión la privatización de los correos japoneses, el Japan Post? ¿Por qué ha generado tanto tema, ¿no? Y lo segundo es que aquí se ha preguntado mucho por las inversiones japonesas en España y obviamente nos interesan. Pero el señor Piqué preside ahora la Fundación España-Japón y él y yo estamos convencidos de que España tiene que hacer un esfuerzo para invertir más en Japón, porque Japón va a ser una clave decisiva en esa área del mundo, ¿no? En relación con ese tema yo quería mencionar que Japón nos está dando continuamente un ejemplo. Japón nunca ha enviado a España un embajador que no hablara español. España nunca ha enviado a Japón un embajador que hablara japonés. Es complicado. Antes de hablar de la desigualdad social en Japón, permítame que le hable brevemente sobre la realidad de los países emergentes. Es posible que sepa usted que haya oído hablar de los BRICS, Brasil, Rusia, India y China, ¿no? Bueno, pues este término fue acuñado por Goldman Sachs en el año 2001, el señor O'Neill. Yo hablé con él y me dijo,
La economía mundial probablemente se va a ver inundada por los BRICS después del 2011. Y va a haber una economía muy buena. Y así fue hasta el año 2008. Los BRICS tuvieron tanto éxito en ese periodo que en realidad no vimos cuál era la realidad de los países emergentes. Si te fijas en los países emergentes más a largo plazo, en el año 2000 su cuota era del 25%, luego subió muchísimo, pero si nos remontamos al año 85, o sea, 15 años antes del 2011, la cuota de los países emergentes era del 24% ya. Lo que ha ocurrido en los países emergentes es que han mantenido una tasa del mundo muy constante hasta el año 2011, año en que aumentó rápidamente hasta la crisis de Lehman. Pero ya sabéis lo que ocurrió después. Rusia tiene problemas, Brasil no crece, India no puede crecer y China ya sabemos. O sea que hay que tener mucho cuidado. Quizá el periodo entre el 2000 y 2007 fue un periodo excepcional. Quizá por Alan Greenspan o quizá por la política de expansión monetaria del Banco de Japón, por lo que fuera. Todo ese dinero fue a los países emergentes. Y a partir de ahora tenemos que tener mucho cuidado porque hay algunos países emergentes que tendrán mucho éxito y otros no. Estamos hoy hablando de una región muy diferente. Para los países emergentes el problema de desigualdad social es muy grave porque cuando la economía empieza a expandirse rápidamente, naturalmente hay unos cuantos ganadores, los más ricos, y luego muchos pobres. Pero como el país se está resurgiendo, todo el mundo empieza a hablar. Una persona, una voz. Y eso hace que sea muy difícil, que haya mucho conflicto social. Para una nación desarrollada, un país como Japón, o como el Reino Unido, como Estados Unidos, ¿cómo podemos hacer frente a la desigualdad social? Es algo muy importante. Ahora a los ricos se les cobra un tipo fiscal muy alto y también el de sucesiones, el de riqueza, son impuestos bastante elevados. Este sistema social es muy importante para estabilizar la sociedad. Aún así, el poder del mercado es tan grande que sigue habiendo problemas de desigualdad social. Y en este sentido, lo que tendríamos que hacer es institucionalizar un sistema igualador al mismo tiempo que, bueno, nos enfrentamos al mercado. En cuanto a la venta del sistema de correos, es algo simbólico. Las empresas de tabaco, las de telecomunicaciones y correos, todos estuvieron nacionalizados en el pasado y luego se liberalizaron porque pensamos que puede ser más eficiente. La privatización de la caja postal es una de las últimas cosas. La empresa va a cotizar este año en bolsa y eso va a ser muy importante. Gracias. Gracias por las preguntas. Terminar sin hacerle dos últimas preguntas y que fuera una respuesta rápida. Por un lado, ha habido un debate en Japón sobre la seguridad nacional, ha habido una reforma. ¿A usted qué le parece? Yo soy economista, así que no tengo una opinión bien formada, pero bueno, es un ajuste necesario. En Japón tenemos un tratado de seguridad nacional con Estados Unidos. Estados Unidos nos apoya, pero
No tenemos libertad de movimiento porque somos pacifistas. Así lo dice nuestra Constitución. Pero la realidad está cambiando tan rápido que, por un lado, tenemos que respetar la Constitución, pero intentar ser prácticos y, bueno, mantener esa relación que tenemos con Estados Unidos y otras naciones. Bueno, este es un debate que se está produciendo ya. Y por último, no puede irse de aquí sin que le hable de Cataluña. No sé si usted conoce un poco el proceso en España, pero ayer hubo unas elecciones. ¿Cataluña puede ser un talón de Aquiles para España? ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Cómo ve usted la situación de Cataluña después de las elecciones de ayer? Well, I think Todos los países, grande o pequeño, tiene ese tipo de relación entre el gobierno local y el nacional. Incluso en Japón tenemos problemas con Okinawa. O sea que, bueno, esto forma parte de la política doméstica de España y no tengo nada que decir, pero creo que la estabilidad política es muy importante para Japón y espero que los españoles puedan disfrutar de una estabilidad y consigan armonizar la situación. Eso es lo que espero. Todas las preguntas y para finalizar el acto tiene la palabra Sergi Lugni de Abertis. Well, señoras y señores, señor Piqué, señor Garrigues, I appreciate the ambassador work. Agradezco al profesor por haber venido, por la presentación tan clara y las respuestas tan claras en el turno de pregunta. Nosotros algún día construiremos autopistas en España. Muchos nos gustaría estar en vuestra zona económica. Lo cierto es que lo estáis haciendo muy bien desde el punto de vista social, cultural y económico. Y con la Abenómica o sin la Abenómica serán capaces de hacer todo bien. Próxima.